nosotros para lograr que en el año nosotros tengamos mucha bendición? Podemos mejorar nuestra vida por medio de reflexionar muchas cosas durante el calendario, cada mes. ¿Qué vamos a hacer en cada mes nosotros durante el año? ¿Y qué ideas podemos nosotros recibir del Señor para eso? Cada mes del año es como una estación. El mes de enero es un mes de inicio, un mes de oportunidades, un mes de nuevos comienzos y un mes de resoluciones. Dice mi hijo Carlos que es el mes donde más gente se compromete a ir al gimnasio. Todo el mundo dice: la resolución número 1, vamos a adelgazar este año, vamos a tener buena salud. Y en las primeras semanas no cabe, la gente tiene que hacer turnos para poder usar las máquinas. La segunda semana ya no cabe, ya caben todos. En la tercera semana ya sobran máquinas. Y termina el mes y ya ha bajado muchísimo la asistencia. ¿Qué puede ver usted en ese patrón? Falta de constancia, ¿verdad? Si vamos a empezar nosotros algo, tenemos que ser constantes. El éxito de nosotros en todo emprendimiento es la perseverancia. Digan conmigo: perseverancia. Tenemos que ser perseverantes en lo que pensamos, en lo que decidimos. Y si vamos a empezar este año, tenemos que pensar en qué no hicimos en el año pasado y qué vamos a hacer en este año y cómo lo vamos a mejorar. Justo vamos a empezar entonces el año 2026 con expectativas, con decisiones y desafíos por delante. Todo nuevo comienzo despierta en el corazón humano un profundo deseo. Y ese deseo es ser escuchado por Dios. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Porque si no queremos ser escuchados, ¿para qué oramos, verdad? Oramos porque creemos que hay un Dios y creemos que necesitamos. Es que hay algo dentro de nosotros que nos dice y nos da la certeza de que hay un ser superior. La gente que nunca ha recibido conocimiento de Dios, los primeros habitantes de América adoraban al sol y la luna y tenían muchos dioses y así por muchos lugares, porque en el corazón de nosotros está claro que hay algo superior, que hay alguien que nos hizo con esta perfección. Ustedes no saben, los que han estudiado la medicina se dan cuenta todos los procesos que ocurren en este momento para que una persona pueda mantenerse en pie. Y todas las defensas, tenemos anillos de defensa, ¿sí? La piel y muchas otras cosas de defensa que tenemos para que los microorganismos, que son millones de millones a los lados, no entren a nosotros. Cuando una persona no tiene defensas, se enferma fácilmente. Y la meta de todo organismo es coronar la cabeza. Coronar la cabeza. Y allí esa unidad sellada es bien protegida por todo el cuerpo. Y qué bueno que Dios nos hizo así. Él es perfecto. Y entonces oramos para que ser escuchados. Oramos por dirección, oramos por provisión, oramos por restauración y oramos por propósito. Sin embargo, la Escritura nos enseña que no toda oración es igual, ni toda petición produce el mismo resultado. Hoy la palabra nos guía a comprender la oración de ruego, una oración intensa, una oración humilde, una oración perseverante, presentada al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y respaldada principalmente por una vida de obediencia. Y esperamos que este año no sea un año de oraciones superficiales, sino un año en el que nosotros vamos a poner a Dios en primer lugar, confiando en que Él se encargará de todo lo demás. Amén. Vamos a poner al Señor ¿en qué? En primer lugar, porque de esa forma Él se encarga de todo lo demás. Y antes de entrar en el desarrollo de esta predicación de hoy, entendemos que este mensaje no solo nos va a enseñar a orar, sino nos va a enseñar a vivir alineados con la voluntad de Dios. Digan conmigo: alineados. Alineados, o sea,
siguiendo la voluntad de Dios. Amén. Hoy aprenderemos a orar correctamente al Padre en el nombre de Jesucristo y a clamar con ruego y dependencia, a perseverar con fe en la esperanza de su respuesta y a ordenar nuestras prioridades bajo su dirección. Todo tiene un orden y tenemos que entender que Dios responde efectivamente cuando ponemos las cosas en su orden. Hay unos órdenes y la Biblia nos enseña claramente, lo vamos a ver hoy. Hoy no solo queremos recibir una enseñanza para escucharla, sino una instrucción espiritual para vivirla en el año 2026. Una instrucción con una vida de oración más profunda, una fe perseverante y una decisión firme de poner primero a Dios, confiando en que Él se encargará de todo lo demás. Es algo muy importante. Esperemos que al final podamos entenderlo. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando yo lo entendí, cambió todo para mí. Cuando yo tuve esa revelación de Dios en primer lugar, todo cambió para mí, para mi vida. Y este mensaje entonces busca formar convicciones profundas que gobiernen nuestra manera de orar, que gobiernen nuestra manera de decidir y ordenar nuestras prioridades delante de Dios. El Señor está allí, presto a escuchar nuestras oraciones. Él está con su oído inclinado, pero tenemos que saber orar. Los discípulos se sorprendían de ver a Jesús que subía, estaba por 1 o 2 horas desde la madrugada orando y llegaba y el Señor lo respaldaba tremendamente y solamente daba una palabra y los demonios huían, las enfermedades se iban, Él sanaba. Pero cuando ellos intentaban hacer lo mismo, no pasaba lo mismo, no pasaba nada. Entonces ellos, muy curiosos, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y la petición que hoy debemos pedirle al Señor es: enséñanos a orar. Dile a la persona que está a tu lado, dile al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Los discípulos estaban sorprendidos. ¿Y sabe qué? Jesús oraba intensamente y luego las obras llegaban en segundos. Nosotros oramos 5 minutos y queremos que las obras lleguen. No oramos lo suficiente y sobre todo no sabemos orar. Entonces este mensaje de hoy busca formar convicciones profundas que gobiernen nuestra manera de orar, nuestra manera de decidir y de ordenar nuestras prioridades delante de Dios. Vamos en primer lugar a ver el verso de Juan capítulo 16 versículo 24. Vamos a leer este verso juntos. Juan 16, 24. Juan 16, 24. Estoy leyendo la versión nueva, la versión Valera 2015. Bueno, se las voy a leer. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Escuche muy bien lo que dice Jesús. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gloria sea completa. Observe muy bien, mire, uno de los detalles importantes de leer la Biblia es leer cada palabra. La Biblia no se puede leer como leer un libro o una novela. Cada palabra tiene un sentido. Dice que hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, es decir, que todo lo habían pedido en el nombre tal vez de otras personas, en el nombre de un santo, en el nombre de los que usted quiera llamar. O tal vez no en ningún nombre, sino dirigido directamente a Dios. Hay gente que le ora directamente a Dios, no se arrodilla a ninguna parte, agarra una pared por allí, como los musulmanes, ¿sí? Que no adoran imágenes. Pero dice que no han pedido nada en el nombre. Y ahora dice: pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Allí está diciendo, importante que pidan. Tal vez el versículo más adelante dice: todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. ¿Sí?
No sé si está en el siguiente. Entonces está haciendo un énfasis allí. En primer lugar, observemos que el Señor Jesús nos da una clave importante al orar. Nos dice a quién oramos y bajo qué autoridad nos presentamos. Vemos que la oración bíblica comienza entendiendo que la oración al Padre en el nombre de Jesucristo. Eso es muy importante. La oración al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. No por méritos propios, sino por la obra redentora de Cristo. Entonces, Jesucristo establece el fundamento doctrinal, ¿sí? Establece de la oración cristiana. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, con la expectativa de una respuesta que produce gozo completo. Ya lo dije el domingo pasado. Es como cuando usted manda una carta y usted no le pone esa firma y sello, pues esa carta no tiene validez. Es decir, que cuando oramos a Dios, le ponemos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Es un nombre que tiene mucho. La firma de Jesús tiene muchísimo valor, ¿sí? No es como la firma mía. Cuando yo firmo algo, dice, yo le digo a la gente, esta firma y $5 te dan 1 litro de leche. La firma de Jesús es importante. La firma de Jesús es importante. Entonces oramos al Padre en el nombre del Hijo con la expectativa de una respuesta que produce gozo completo. Entonces cuando Jesucristo les enseñó a los discípulos el Padre Nuestro, todavía su trabajo no había sido completado. Entonces hay mucha gente que toman el Padre Nuestro como una oración y la repiten muchas veces como si fuera una oración milagrosa, y con repetirla, dice, pudieran tener respuestas. Cuando Jesús completó su obra, Jesús dice que en el todo se hace en el nombre de Jesús. Y Filipenses capítulo 2 dice que Él dejó su trono, dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo. Y Dios le saltó por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre de Jesús es clave en la oración. Diga a la persona que está a su lado, sin el nombre de Jesús, tu oración no tiene validez. El nombre de Jesús, porque Él murió en la cruz, ¿sí? Él fue el único que hizo los méritos para tener toda honra. Y entonces Filipenses dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó por sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo es un nombre en donde las tinieblas tiemblan, no pueden resistir. No sé si ustedes han tenido una experiencia de opresión espiritual. Ocurre muchas veces en la noche, cuando uno está durmiendo, cuando el alma está, pues está ligada con el Señor. Nosotros estamos descansando, estamos como muertos. Ahí aprovecha el diablo para, si no hay vigilancia, si no hubo una protección, hubo una puerta abierta, vienen a tratar de ocupar. Y es una lucha que hasta que usted pueda expresar el nombre de Jesús, usted es libre. ¿Han tenido usted esa experiencia? Yo la he tenido varias veces. Solamente hasta que usted diga en el nombre de Jesús, los demonios huyen. Eso es como ponerles agua caliente en el rostro. Es un nombre de mucho poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poner en práctica esto? Antes de comenzar el día, el creyente debe apartar un tiempo específico para orar conscientemente al Padre, reconociendo que su acceso es únicamente por la obra de Cristo. En lugar de oraciones apresuradas, en lugar de oraciones mecánicas, debemos presentar las peticiones diciendo: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, alineando nuestra vida y nuestras decisiones a la voluntad de Dios, recordando que nosotros no oramos y no se ora por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Amén. Al salir de este lugar, entonces, debemos tener claridad espiritual de que nuestra comunión con Dios está basada en una relación correcta y no en fórmulas religiosas. Tengo una frase allí que no sé si la puedes pasar. Tenemos problemas con el sistema. Se la voy a decir. Entonces, toda oración eficaz comienza cuando reconocemos que no venimos por méritos propios, sino por lo que Cristo ya hizo.
Amén. Toda oración eficaz, una oración que tiene poder, una oración con la que logramos resultados, ¿sí? Es cuando reconocemos que es por mérito de Cristo. Amén. Entonces, vamos al segundo punto. En primer lugar, ya habíamos visto que orar al Padre debe ser en el nombre de Jesús. En segundo lugar, vamos con Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Observe muy bien lo que dice ahí. Clama. ¿Qué es clamar? Es como bramar, es como gritar, es como tener una catarsis allí especial. Yo creo que dice el Señor en el Salmo que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si nosotros tenemos una situación crítica, la mejor forma de lograr resultados es clamando a Dios, gritando a Dios. Hay veces yo tengo que hacerlo y para no importunar a nadie, yo lo hago dentro de mi carro. ¿Sí? Cierro las ventanas y ahí que me escuche el que pueda, porque ahí estoy con todos mis pulmones y me ha dado muy buen resultado. Mis hermanos, quiero decirle, y ese testimonio no me lo puede robar nadie. Cuando yo clamo al Señor en una situación crítica y difícil, llego con dolor, llego con angustia, llego con situaciones que como un callejón sin salida. Y cuando estoy allí en ese momento de intimidad, de clamor, de repente viene una palabra a mi corazón y me trae paz. Y yo después digo, ¿por qué estoy clamando? Inmediatamente llega la respuesta, porque el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu a una velocidad que no podemos imaginar, porque en el espíritu no se habla con el lenguaje. Mientras yo estoy hablando, estoy transmitiendo pensamiento a palabras, pero el pensamiento hace rato está, y eso es el idioma del espíritu, el idioma del espíritu. Clama a mí, dice ahí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ocultas, digan conmigo, ocultas. Cuando usted dice ocultas es que están escondidas, escondidas para ti, escondidas para la gente, escondidas para todo el mundo. Ideas maravillosas, ideas de negocios, tomar decisiones. Entonces notemos por este verso que debemos aprender a clamar con ruego, debemos aprender a clamar con humildad, debemos aprender a clamar con dependencia, entender que el ruego no es debilidad, sino una expresión madura en fe. El ruego es más que pedir, el ruego es clamar, es reconocer la necesidad, es depender totalmente de Dios. Dios promete dos cosas allí, dice ahí, dará respuesta y dará revelación. ¿Cuáles son las promesas de Dios cuando clamamos? Respuesta y revelación. Da una respuesta y una revelación. ¿Qué es revelación? ¿Se acuerda cuando los de mi época, para tomar fotos, habían que tomar un film, una película, y mandar a revelar el rollo? Los millennials no conocen eso. Nosotros sí lo conocimos. Teníamos que guardar el rollo para revelarlo, porque había el film grababa una imagen, había que revelar, ver lo que está escondido allí. Dice allí entonces que Él va a revelar, hace posible ver. Revelar es quitar un velo, algo que no se puede ver y se puede quitar y se puede ver. Entonces cuando nosotros vamos a enfrentar o estamos enfrentando crisis, una crisis económica, una crisis de salud, una crisis de relación, en lugar de apoyarse en soluciones humanas, porque es lo que naturalmente siempre buscamos, decidimos entonces reunirnos para clamar a Dios, reconociendo la necesidad, reconociendo nuestra necesidad humildemente. No exigimos respuestas, sino que rogamos con humildad.
que la respuesta se dé del tiempo de Dios, porque Dios responde en una forma precisa, confesando nuestra dependencia total del Señor y confiando en que Él responderá conforme a su sabiduría, que es agradable, buena y perfecta. Amén. Entonces hoy debemos salir de aquí, en este segundo punto del que estamos tratando, entendiendo que Dios responde al clamor sincero, un clamor sincero, un clamor genuino, un espíritu que reconoce su necesidad de Dios. Si usted es una persona que reconoce la necesidad de Dios, va a ir delante de Él en humildad, reconociendo. Y una iglesia, una persona, una familia que reconoce la necesidad de Dios, va a experimentar la revelación y va a experimentar una intervención divina. Amén. Una intervención divina. Entonces, como frase de aquí puedo terminar que el ruego sincero abre la puerta a respuestas que la lógica humana no puede producir. El ruego sincero abre la puerta a respuestas que la lógica, no es por lógica, es una obra milagrosa, es un Dios de milagros, de maravillas y de prodigios. Entonces, ya aprendimos en primer lugar que la oración debe ser el nombre de Jesús. Ahora, en este segundo punto, aprendemos que la oración debe ser con ruego, con humildad y dependencia. Bien, ahora vamos entonces al tercer punto. Para ello vamos a Mateo 7:8. Mateo 7:8. No sé si lo tienes allí. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Dice, no dice alguno, sino que todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Cantamos ahora que no es por fuerza ni por vista, sino por fe. Mire, este caminar del cristianismo es un caminar de fe. Esa palabra hay que creerla. Esa palabra hay que reclamarla. Dice que allí el Señor, tú me estás diciendo que todo el que pide recibe. Señor, tú me estás diciendo que el que busca halla. Señor, tú me estás diciendo que el que llama la abrirá. Señor, yo creo en esta palabra que tú lo has dicho. Porque tú no eres un hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No sé si usted le ha pasado con los niños. A un niño tú no le puedes prometer nada porque a ellos no se les olvida. Si tú por salir del paso le dices, sí, mañana te llevo, mañana te lo doy. Ok. Y al otro día, ¿qué hacen los niños? Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste. A ellos no se les olvida nada. Mis hermanos, tenemos que ser como niños delante de Dios. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Amén, digámosle al Señor así, que nosotros somos hijos. Mire, si hay que llorar, llore. Que es que yo estoy grande. Ante el Señor hay que ir como niños. Hay que ir como niños. Amén. Tú lo dijiste y tú lo vas a cumplir. Entonces, en este tercer punto, dice que Dios honra las oraciones claras, perseverantes, ¿sí? Y llenas de fe. Pedir entonces, dice, con claridad y fe. Dice, pedir, expresar la necesidad. Buscar es comprometerse activamente. Y llamar es perseverar hasta que la puerta se abra. Hasta que la puerta se abra. Dios no nos llama a oraciones vagas, sino a peticiones que sean claras, a peticiones precisas, a peticiones con fe, alineadas a su reino. Amén. Precisas. Digan conmigo, precisas. Precisas, oraciones precisas. Entonces, en vez de orar de manera vaga diciendo, Señor, bendíceme, ¿sí? El creyente presenta peticiones claras y peticiones específicas. Bendíceme ¿en qué? ¿En qué? Ya estás bendecido
porque te puedes levantar y porque puedes caminar por tus propios pies. Ya estás bendecido porque puedes respirar. Ya estás bendecido porque puedes comer. Ya estás bendecido porque no estás en un hospital. Bendíceme ¿en qué? Señor, bendíceme. Peticiones claras, por una decisión laboral, por sabiduría para un conflicto familiar, provisión concreta para una necesidad puntual, precisión en la oración. Además, acompañar la oración con una acción responsable, buscando y llamando conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al salir de aquí, nosotros debemos llevarnos la convicción de orar con propósito. Diga conmigo, orar con propósito. Orar con propósito. De no rendirnos a la espera y de manera mantener nuestra confianza en el carácter fiel de Dios, aun cuando la respuesta parezca tardar. Amén. Entonces, tocar, llamar, jalarle el manto al Señor allí todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo, perseverar. Perseverar. Mire, yo tengo oraciones de hace 20 años y no se han dado, pero hay otras que sí se han dado. Y sin embargo, yo no dejo todos los días de orar por lo mismo. ¿Sí? Porque yo sé que es en el tiempo de Dios. Yo no me rindo en eso. No nos podemos rendir. Seguir tocando la puerta. Amén. Entonces, tengo como frase allí: la fe madura sabe qué pedir, sabe qué pedir, por qué pedir y para qué pedir. Amén. Una fe madura sabe qué pedir, sabe por qué lo pedimos y sabe para qué lo pedimos. Jesucristo dijo: piden y no reciben, porque piden mal para sus placeres y deseos. Entonces, Dios conoce, a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar porque Él conoce la intención del corazón. ¿Ok? Entonces, en este tercer punto hemos aprendido que la oración debe ser precisa, pedir con claridad y con fe. Vamos entonces al cuarto punto, y para ello vamos a 1 de Juan 3:22. 1 de Juan 3:22, que dice: y cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Es cualquier cosa, ¿sí? Que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire que aquí empieza la oración a ser bien clara. Ya sabemos cómo hacerlo de aquí para allá, pero ahora viene una exigencia de allá para acá. La exigencia de allá para acá, dice, es: guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Así que si el muchacho que acaba de cometer un crimen, de matar a alguien, luego se va para le pagan los $1,000 por cometer ese crimen, porque tiene su santo de la devoción, y va y le da gracias por el trabajito que logró hacer. ¿Sí? ¿Será que a esa persona se está dirigiendo a Dios? ¿Está siendo bendecida por Dios? ¿Verdad que no? ¿Sí? Dios responde a quienes guardan sus mandamientos. Este caminar, mis hermanos, este caminar cristiano es un caminar de obediencia. Mire, las iglesias están llenas de gente que les gusta el entretenimiento. A la gente no les gusta que les exijan nada. Lo único que quieren es sanar, tener paz con ellos, que fueron a la misa, que fueron a la iglesia, pero de allí salen a hacer lo mismo. Son gente religiosa, son gente que vive una vida religiosa, pero tiene un corazón en su intimidad. Son gente desobediente, pero oran creyendo que Dios les va a escuchar. Y tal vez algunas cosas le van a salir, porque el diablo también engaña. El diablo engaña y hace creer que Él es el que Dios le está respondiendo. Dice allí: pidamos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, ¿qué? Agradables delante de Dios. Entonces la clave que Dios reclama es ¿qué? La palabra clave:
obediencia, obediencia. Esta es la palabra clave de este cuarto punto. Entonces, debemos ordenar nuestra vida bajo el principio de obediencia y de prioridad espiritual. Entonces, este punto nos confronta con una verdad esencial, que Dios no solo escucha nuestras oraciones, también Él observa nuestra obediencia. Nuestra obediencia. A ver, inclusive nosotros, ustedes como padres, los que son padres, saben que ustedes son más prompt, como se dice en inglés, más tendientes, ¿sí? A escuchar y a darles más cosas al hijo obediente que al hijo desobediente. Y ese hijo se gana su corazón, que es amable, que colabora, que está en todo. Pero el hijo rebelde, qué difícil es. Qué difícil es poder bendecir al hijo desobediente. Nos toca hacerlo como padre, pero nos cuesta. Y la paternidad que el Señor nos dio a nosotros para tener hijos y crearlos es porque para que nosotros entendamos que así obra Dios con nosotros. Dios es Padre. La diferencia del cristianismo con otras religiones, ¿sí?, es que ellos ven a un Dios muy lejano, a un Dios severo, a un Dios castigador, a un Dios fuerte, un Dios implacable. Pero el Dios de los cristianos es un Dios de amor. Y ya lo cantamos en el Salmo 92, ¿sí?, que Dios es un Dios de misericordia desde la mañana hasta la noche. En todo tiempo tenemos un Dios de amor. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios no lo podemos entender. Él nos ama demasiado, demasiado. Y Dios quiere bendecirnos. Entonces, después de orar por dirección, después de orar en el nombre de Jesús, después de orar con propósito, después de orar perseverantemente, tenemos que orar en nosotros por dirección y en obediencia, obedeciendo aquello que Dios ya lo ha revelado, perdonar a alguien, ordenar sus finanzas, restaurar una relación o servir activamente en la obra del Señor. Servir activamente en la obra del Señor. En lugar de pedir nuevas instrucciones, comienza entonces obedeciendo lo que ya conoces, entendiendo que la obediencia mantiene abierta la comunión con Dios. La obediencia, ¿qué? Mantiene abierta la comunión con Dios. Esa es la clave que nos diferencia a nosotros de una persona religiosa. La gente religiosa no se preocupa por agradar a Dios. Lo único que quiere es la ley del embudo, ¿sí? ¿Cuál es la ley del embudo? Lo ancho para uno y lo angosto para el otro, ¿verdad? Esa es la ley del embudo. Que todo, ¿sí?, todo para nosotros. El síndrome de la oveja, sí, ya lo he dicho varias veces. ¿Cuál es el síndrome de la oveja? ¿Cuál? ¿Cómo dice? ¿Cómo brama la oveja? Termina en me. Todo lo que termina en me. Llame, me. Cuide, me. Ayude, me. Abrace, me. ¿Sí? Todo es el síndrome de la oveja. ¿Sí? Entonces, esto es una persona que vive con la ley del embudo. No está dispuesta a sacrificar nada para Dios. Nada para Dios. Y mire, y allí termina. Y estamos enfrentando el año 2026. Y una de las digamos, de las decisiones que usted y yo debemos hacer para el 2026 debe ser esto: obediencia. Diga a la persona que está a su lado: obediencia. 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 Que esa palabra se quede aquí en su frente. Termino este punto con la frase: no podemos, a ver si me la pones allí, no podemos pedir dirección si no estamos dispuestos a obedecerla. No podemos, no vamos a poder, va a ser difícil si no hay obediencia. Que el año 2026 sea un año de
obediencia. Mis hermanos, yo les garantizo, y en eso sí me puedo poner las manos en el fuego, que si somos obedientes, nos ganamos el corazón de Dios en muchas cosas. Aceleramos la respuesta de Dios tremendamente. Amén. Porque hay muchas bendiciones retenidas por nuestra desobediencia. Y ahora, entonces, vamos a resumir. El primer punto fue que todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre de ¿quién? De Cristo. El segundo fue que la oración debe ser con ruego, con clamor, tocando la puerta. El tercer punto es que la oración debe ser con claridad. En el cuarto punto aprendimos que debe ser perseverante, ¿sí? No, perdón, el cuarto punto no lo hemos visto. Vamos al cuarto punto. Oración perseverante. Vamos al Salmo 41. Salmo 41. Dice el Salmo: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire ahí una clave que da el salmista David. La palabra clave allí es, ¿cuál? Pacientemente. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. ¿Y qué? Y oyó mi clamor. Conecte este Salmo 41 con el Jeremías 33:3. ¿Sí? Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas, pero aquí dice con paciencia. Y Él se inclinó hacia mí. Amén. Entonces, este énfasis nos va a recordar que esperar no es rendirse, sino confiar activamente en la fidelidad de Dios. Tenemos un Dios fiel, un Dios fiel. Diga a la persona que está a tu lado: tú tienes un Dios fiel. Entonces, al salir de hoy queremos llevarnos una fe firme que no depende del tiempo ni de las circunstancias, sino del carácter fiel del Señor. La fidelidad de Dios, oh mis hermanos, es impresionante. Es impresionante. Yo todos los días me sorprendo. Cuando aparece el sol, es una muestra de la fidelidad de Dios. ¿Qué sería el mundo sin sol? ¿Qué sería de nosotros sin el sol? El sol, fuente de vida. Las plantas se alegran al ver el sol. Los pajaritos cantan al ver el sol, porque el sol es vida. Por esa razón es que los antiguos que no conocían a Jesús adoraban al sol. Lo reconocían. Es que toda la vida nace del sol. Toda la vida sale del sol. El sol es una fuente de energía. A través de la fotosíntesis en las hojas de los árboles se desarrolla una molécula que se convierte en fruto, que nos alimenta, que alimenta a los animales y que nos sostiene. Todo lo que está allí creado para que este organismo interno lo entiende, lo necesita. Fue creado, hay una conexión entre lo externo y nuestro organismo interno. Solo digiere para lo que cual fue diseñado. Solo una mente inteligente pudo ser capaz de hacer que a través de eso, esos alimentos se convirtieran en sangre que irriga todo nuestro cuerpo y lleva vida a todas las células más lejanas de nuestro cuerpo. Tremendo. Amén. Entonces, es un Dios bueno, maravilloso. Esperar en Él, no rendirse. Al salir de hoy, llevarnos una fe firme que no depende del tiempo ni de las circunstancias, sino del carácter fiel del Señor. Dios responde al clamor perseverante, con constancia en la oración, fidelidad en la espera y confianza en el carácter de Dios. Y ustedes van a recibir hoy una parte importante que la pastora Elsa nos va a dar al final. Y es la importancia de escribir nuestras peticiones. Tenemos que escribir nuestras peticiones. ¿Por qué es importante escribirlas? Porque al escribirlas nosotros las estamos recordando. Amén. Y al estarlas recordando podemos nosotros ir tachando las respuestas de Dios. Si tiene 5 peticiones para el año, entonces usted va a ver. ¿Para qué? Para que al final del año usted pueda hacer un balance y usted pueda regresar agradecido a Dios. Algunos todavía les faltaron le respondió el Señor 3, le faltaron 2.
algo otros respondieron las 5, algo otros solamente una, pero regresar al año agradecido. Amén. Entonces, una persona que ha estado orando durante meses por la conversión de una familia decide no rendirse aunque no vea resultados inmediatos. Establece un tiempo constante de oración, mantiene una actitud de fe y espera con paciencia, confiando en que Dios escucha su clamor y actuará en el tiempo de Dios, que es perfecto. Termino este punto con esta frase. A ver si me pasa la frase. La perseverancia demuestra que nuestra fe no depende del tiempo, sino de la fidelidad de Dios. Amén. Perseverante, perseverante. Mire, la estadística dice que cada año se crean, vamos a ponerle un número, 1.000.000 de empresas. ¿Sí? 1.000.000. La gente, todos queremos ser empresarios. Todos queremos ser libres de trabajarle para otro. Y yo admiro a la gente que ha sido empresaria, porque la gente que ha sido empresaria pasó por una etapa de aguante. El primer mes, el primer año, el segundo año, el tercer año. ¿Sí? Fueron perseverantes. Y las empresas, la estadística dice que las empresas que perseveran por lo menos los primeros 3 años tienen altas probabilidades de mantenerse en pie por siempre. Pero si hacemos un emprendimiento y empezamos a fallar, y dice la estadística que cerca del 80% de las empresas fracasan en los primeros 12 meses o primeros 2 años. Hay que ser perseverantes. Hay que ser perseverantes. Amén. Entonces, la perseverancia demuestra que nuestra fe no depende del tiempo, sino de la fidelidad de Dios. Ahora sí vamos entonces a un texto clave del año 2026. Está en Mateo 6:33. Con esto estamos terminando. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Busquen primeramente, digan conmigo, primeramente. Primeramente, no segundamente, sino primeramente. ¿A qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Hay alguien viendo la puerta. Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sí? Entonces dice ahí, si usted mira el contexto, los versículos anteriores está hablando, tiene el contexto hablando de situaciones en que la gente pues busca y trabaja todos los días por una casa, trabaja todos los días por un trabajo, trabaja todos los días por pagar la renta, por pagar el carro, trabaja para todo. Y es una realidad que vivimos nosotros todos los días. ¿Sí? Es una realidad. Y dice allí que miren las aves del campo que no siembran ni cosechan y que Dios les provee el alimento. O miren las flores del campo que no tejen ni hilan, y ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Y dice, ¿no valen ustedes más que las flores? ¿No valen ustedes más que los pajarillos? Dios cuida de ustedes, pero dice, busquen primeramente a Dios y su justicia, y todo lo que gobiernan nuestros afanes de todos los días serán añadidos. Serán puestos, no sé cómo se dice en su país, añadido. En mi país se dice ñapa, se dice dar de ñapa, de dar algo que tú no esperas, pero que te lo dan encima. Cuando tú compras un pan, entonces te dan un buñuelito o un pan de bono. Eso se llama ñapa. Algo que tú no esperabas, pero te dan de encima de lo que tú compras. Añadido, entonces dice que todo lo que necesitamos serán añadidos. O sea, nos añade carro, nos añade casa, nos añade trabajo, nos añade salud, nos añade todo, pero buscando primeramente a Dios y su justicia. Este versículo es tremendo. Cuando usted reciba la revelación de esta palabra, usted va a experimentar
una fidelidad de Dios tremenda, tremenda. Y usted preguntará, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia? Buscar el reino de Dios y su justicia es tenerlo a Él en primer lugar, en todo. Dice el Señor que hay dos mandamientos que gobiernan la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, amar a Dios es entender que nosotros vivimos para servir a Dios mientras nos ganamos el sustento. Es que vivimos para servir a Dios. Usted vive, usted existe, usted tiene los años que tiene porque Dios quiere que usted use esos años para servirle a Él. Ahora la pregunta: ¿en qué le puedo servir yo a Dios? Hay muchas formas de servirle a Dios. ¿Amén? ¿Y cuál es el primer objetivo de Jesucristo al venir a este mundo? ¿Cuál fue? Salvar almas. Y si usted se convierte en un servidor de Cristo, usted tiene que ser parte del equipo de salvación. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Es salvar almas. Mire, cuando usted se presente delante de Dios, ¿sí?, el Señor va a dar, dice ahí que cada uno va a tener coronas. Y las coronas son almas. Por eso cuando nosotros hacemos retiros, nosotros impulsamos a la gente que vaya a servir. Y en los retiros, en este año se fueron como 200 personas al retiro. La mayoría de la gente recibió a Cristo. Amén. De muchas iglesias. ¿Y sabes qué? Desde el que barrió, desde el que hizo la cocina, desde el que llevó un vaso de agua, en esos retiros a servir, se les acreditó las 200 almas en el cielo. Porque eso es buscar primeramente el reino de Dios y justicia. El ir a un retiro a servir es buscar a Dios primeramente. Que cuando haya una oportunidad espiritual, tú lo hagas. Amén. Que en el diario vivir estemos pensando. Servir a Dios es orar por otras personas. Porque el poder de la oración de intercesión es muy grande. Cuando tú estás orando en intercesión, estás enviando ángeles alrededor de esa persona. Hay una actividad angelical muy poderosa. Y el diablo busca que la gente se duerma cuando ora, porque es que la oración tiene mucho poder. Entonces, eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que dentro de sus listas de oración para el año 2026, usted tenga en su lista personas a las que usted sabe que necesitan a Cristo y por las cuales usted tiene que orar, por las cuales usted tiene que interceder. Entonces, cuando usted se convierte en un soldado de Cristo, de ganar almas, se une al ejército de Jesucristo, el ejército de salvación. Entonces, ¿usted qué gana? Mejor salud, mejor estabilidad, porque dice la palabra que las mieses muchas y los obreros pocos. O sea, el mundo está necesitado de salvación, pero hay muy poca gente que se dispone para llevarle salvación a la gente. Y cuando usted se pone en disposición para llevar la salvación a otros, usted ha puesto el reino de Dios en primer lugar. Porque es el reino de Dios, es un reino en donde hay un gobierno, donde está Dios, donde están los ángeles que hay potestades. Dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y un ciudadano del cielo, ¿sí?, hace las cosas que tienen que ver con esa ciudadanía. Usted es ciudadano de su país, llámese Honduras, llámese Guatemala, llámese México, llámese Venezuela, Colombia o Estados Unidos, el país que usted pertenece, México, ¿sí? Usted, y cuando juega su equipo de su país, usted le hace fuerza a su equipo. Usted lo siente en sus venas. Si usted es fanático del fútbol, usted hasta llora. Yo cuando estaba pequeño, a los 15 años, cuando Colombia tiene una final con Perú y perdió, yo lloré ese día, lloré. Con 15 años. No quiero que ustedes se vuelvan fanáticos, pero quiero darlo como una ilustración, ¿verdad? Que seamos fanáticos del cielo,
fanáticos, que seamos dispuestos a defender la fe. Si usted está en las redes sociales, ahí es una oportunidad tremenda. Yo estoy en las redes sociales para defender la fe, no para buscar chismes. Yo mando versículos, yo mando cosas, y hay personas que sacan unas frases allí y yo les doy la palabra. Y hay veces me enfrasco con una persona en llevarle palabra, va y viene, ¿sí? Y al final no sé qué va a pasar, pero dejé la semilla. Pero es una pasión que el Señor pone en nuestro corazón, y yo sé que el Señor la va a poner de usted, ¿sí? En que en todo lo que usted haga, en toda situación, usted hace parte del ejército del cielo. Usted no reenvía chistes obscenos, usted no reenvía cosas de doble sentido, usted no reenvía nada, usted reenvía versículos, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos de lunes a sábado mandamos devocionales. El objetivo de los devocionales es para darles herramientas a esta congregación para que se haga parte del ejército de Dios y disemine esta información. Amén. La reenvíe a todos sus contactos. Amén. Entonces dice: busquen primeramente el reino de Dios y justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Este versículo entonces define la prioridad del año. Mis hermanos, este es el versículo clave del 2026. Apúntelo, póngalo allí enfrente de su espejo, grábeselo de memoria, ¿sí? Busque a Dios primeramente. Dios primero en nuestras decisiones, Dios primero en nuestra agenda, Dios primero en nuestras finanzas, Dios primero en nuestra familia, Dios primero en nuestro ministerio, Dios primero en todo, en todo. Que al salir de este servicio hoy salga usted con una decisión clara de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida, confiando que cuando su reino ocupa en primer lugar, Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar del resto. Yo creo que yo he vivido todos los años de mi vida, tal vez yo creo que yo tuve situaciones críticas de salud. Hace 20 años yo creo que yo me moría. Y fue justamente en ese año que el Señor nos dio la fundación de UMC. Mis hermanos, el Señor extendió mi vida. El Señor extiende la vida de aquellos que se convierten en voceros, porque está viviendo, ha entendido cuál es el propósito de vivir. El propósito de vivir de una persona que cree en Dios, que es cristiano de verdad, es porque vive para servir a Dios mientras se gana el sustento. ¿Cuáles van a ser entonces las aplicaciones prácticas para el 2026? ¿Sí? La frase. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Él se encarga del resto. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Él se encarga del resto. ¿Cuántos quieren que Dios se encargue del resto en su vida? Amén. Hay cosas que no las podemos hacer. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Tal vez habrá cosas que hay bajo nuestro control, pero hay cosas que no las podemos controlar, y a esas son las que damos al Señor. Entonces, comience cada día con oración al Padre en el nombre de Jesús. ¿Ok? Para terminar, comience cada día oración al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Sea específico en sus peticiones, pero humilde en su actitud. Persevere aun cuando la respuesta parezca tardar. Persevere. Examine su vida. Hay áreas donde Dios me ha pedido obediencia y estoy desobediente. Que dentro de sus peticiones esté: Señor, revélame áreas de desobediencia que necesito cambiar. Amén. Y por último, ordene sus prioridades. Mateo 6:33. Poner a Dios en primer lugar. ¿Qué podemos concluir entonces en ese estudio de la tarde? En primer lugar, podemos concluir, ¿sí? Un año dirigido por Dios comienza con una oración correcta. Un año dirigido por Dios comienza con una oración correcta en el nombre de Jesús. El 2026 no será transformado por deseos humanos ni por buenas intenciones, sino por una comunión real con Dios. Orar al Padre en el nombre de Jesucristo establece el fundamento correcto de nuestra relación con Él y nos recuerda que toda respuesta proviene de su gracia y no de nuestros méritos.
En segundo lugar, que el ruego sincero y la fe perseverante atraen la atención del cielo. El ruego perseverante, Dios responde a un clamor humilde, a un clamor constante, a un clamor lleno de fe. Y este sermón hoy nos enseña que pedir, buscar y llamar no son actos aislados, sino una actitud espiritual continua que demuestra dependencia total de Dios, aun cuando la respuesta tarde en manifestarse. Y en tercer lugar, la claridad espiritual y la perseverancia fortalecen nuestra confianza en Dios. Aprender a orar con propósito, aprender a orar con precisión, aprender a orar con paciencia nos alinea con la voluntad de Dios y nos guarda del desánimo. Un creyente que ora con fe, que sea una fe clara y perseverante en la espera, camina con la certeza de que Dios oye y responde y actúa conforme a sus tiempos, que son perfectos. Amén. Y por último, la oración, la obediencia y la prioridad del reino determina el rumbo del año. Esto es clave. La obediencia y la prioridad del reino de Dios. Grabes esas dos palabras: obediencia y poner a Dios en primer lugar. Obediencia y poner a Dios en primer lugar. Obediencia y poner a Dios en primer lugar. Allí, entonces, eso determina el rumbo. Afirmar que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que observa nuestra obediencia. Poner a Dios primero, conforme a Mateo 6:33, no es una sugerencia espiritual, sino la clave para vivir bajo la dirección de Dios. Cuando su reino ocupa el primer lugar, Él se encarga del resto, porque Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir y guía cada paso de nuestra vida. Amén. Entonces, el año 2026 no será definido por la economía. No importa lo que pase. Salmo 91 dice: caerán a tu derecha 1000, a tu izquierda 10,000, pero tu pie no tropezará en piedra, porque a sus ángeles mandará. El otro día hablaba con una persona y me estaba hablando sobre la economía, que dónde invertir, que qué hacemos, que tengo dinero, que dónde ponerlo. ¿Y cómo hace usted tal cosa? Y hermano, yo no miro eso. Yo no miro eso, sinceramente. Yo tengo que confiar en el Señor y tenemos que confiar en el Señor. Porque si nos vamos a romper la cabeza de que entonces ¿para qué país me voy a vivir? Mire que es que la economía está así, mire que no hay lugar en este mundo donde usted pueda sentirse una seguridad plena, no hay. Cada país tiene una debilidad, no hay lugar seguro. Entonces, no vamos a definirlo ni por la economía, ni por la política o las circunstancias, sino por la profundidad de nuestra comunión con Dios. Un pueblo que ora, un pueblo que ruega, un pueblo que persevera, un pueblo que obedece, es un pueblo que camina bajo la atención del cielo. Tenemos la atención del cielo. Gánese la atención de Dios. Gánese la preferencia de Dios. Gánese el cuidado de Dios. Salmos 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor acampa. Mis hermanos, que el ángel que el Señor ha asignado por usted acampe alrededor suyo es una tremenda garantía de protección. Una tremenda garantía. Ellos están allí, son un ángel, una legión de ángeles que el Señor ponga a su alrededor. Mientras más sea usted un sirviente de Dios, más ángeles tiene. No es lo mismo los que cuidan a Carlos Ospinal que el que cuida a un pastor de una obra bien grande. ¿Sí? No es lo mismo el que cuida a un policía que el que cuida a un ministro o un secretario de defensa de los Estados Unidos.
Mientras más alto es su rango, más protección recibe. Aspire a tener más rango en el gobierno de Dios y obtiene mayor protección, porque mayor es el ataque que recibe. Amén. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Diga a la persona que está a tu lado: el ángel que el Señor ha asignado para ti es quien te defiende. No te has accidentado, no por tus habilidades de manejar. No te has muerto al montar en un avión. Cuando una persona creyente llega a un lugar, los primeros que entran son los ángeles vigilando. No sé si a ustedes les ha pasado, a mi esposa y yo lo observamos y lo digo cada rato. Digamos, un restaurante, no hay nadie. Dice, este restaurante, mira, no hay vacío. Al rato se llena. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque antes estaba lleno de demonios. El diablo vino para robar, matar y destruir. El diablo no quiere que la gente prospere. El diablo quiere que los negocios se quiebren, que no haya nadie asistiendo. Pero cuando llega una persona que tiene ángeles, los demonios huyen. Entonces automáticamente eso crea un ambiente de bendición y la gente es atraída a llegar ahí. ¿Sí? Cuando usted llega, mi hermano, a un lugar, usted trae bendición, porque usted lleva ángeles a su lado. Usted es bendición. Usted es bendición. En el mundo espiritual hay mucha batalla. Vamos a terminar con estas frases. Primera frase antifonal. Yo voy a decir una parte y usted va a decir la otra. Pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa no es. Frases antifonales, la siguiente. Pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo y creemos que recibimos para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde está? En Juan 16:24. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, Jeremías 33:3. Clamamos a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas. Jeremías 33:3. Ahora leamos en base a Mateo 7:8 y Salmo 41. Pedimos buscando y llamamos con perseverancia. Tú oyes nuestro clamor y te inclinas a nosotros. Amén. Y última. Buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Dónde está eso? Mateo 6:33. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar este servicio con este canto de clamor. Me apagan la luz allí atrás. Vamos a buscar este año 2026 que sea un año de búsqueda y de clamor a Él. Sí, Señor, te buscamos. Yo te busco, yo te busco con fuego en corazón. Te buscamos, Jesús. Te anhelo.
Oh Señor, en esta tarde queremos aprender a buscarte con perseverancia, con insistencia, con humildad, poniéndote a ti en primer lugar. Te buscamos, Señor, desde la mañana hasta la noche. Oh, sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh, busquémosle a Él en este 2026. Anhelémoslos con nuestro corazón. Necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Tú eres el primero en todos. Te amamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Queremos servirte, que tú seas el primero en todo. Sí, Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos ahí. Inclina tu rostro. Vamos a despedirnos con esta oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Nos hemos acercado a ti con un corazón agradecido y humilde, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de tu gracia. Hoy damos gracias por el año 2025 que llega en este 31 a su fin. Te damos gracias por cada provisión, por cada puerta que abriste, por cada protección invisible y por cada bendición que muchas veces dimos por sentada. Te damos gracias también, Señor, por aquellas cosas que no fueron buenas a nuestros ojos. Te damos gracias por los procesos difíciles, por las pruebas, por las pérdidas y por los momentos de incertidumbre. Porque conforme a tu palabra en Romanos 8:28 creemos y declaramos que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman y conforme a tu propósito son llamados. Aún en lo que no entendimos, tú estabas obrando. Aún en el dolor, tú estabas formando nuestro carácter y afirmando nuestra fe. Hoy, Señor, venimos delante de ti para pedir perdón, Señor, por las veces que no aprovechamos el tiempo como debíamos, por las oportunidades perdidas para servirte, por haber puesto prioridades temporales por encima de los asuntos eternos de tu reino. Perdónanos por la indiferencia espiritual, por la falta de diligencia y por no buscarte con todo el corazón en cada temporada de nuestra vida. Pero hoy, Padre, nos presentamos delante de ti con una decisión firme, declarar que en este año nuevo vamos a servirte. En este año nuevo vamos a obedecerte, vamos a buscar tu reino, que será uno de nuestros propósitos primarios. Queremos poner a Dios primero conforme a tu palabra, confiando en que tú te encargarás de todo lo demás. En este momento, Señor, ponemos en tus manos cada petición que nos aprestamos a hacer, cada miembro de esta congregación. Tú conoces las necesidades antes de que sean pronunciadas. Las cargas del corazón, las luchas ocultas, los sueños, las decisiones, las necesidades familiares, espirituales, las necesidades emocionales, las necesidades materiales. Recibe cada clamor, cada ruego y cada oración presentada con fe en el nombre de Jesucristo.
Te pedimos que nos enseñes a orar conforme a tu voluntad, a perseverar sin desmayar y a vivir una vida de obediencia que honre tu nombre. Dirígenos, guíanos y llévanos por el camino correcto para que este nuevo año caminemos bajo tu dirección y bajo la atención del cielo. Todo lo ponemos en tus manos confiando no en nuestras fuerzas, sino en tu fidelidad. No en nuestras fuerzas, sino en tu amor. No en nuestras fuerzas, sino en tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Señor, gracias. Podemos sentarnos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Vamos a leer 2 de Corintios 9:7.